Héctor Quijada, Neomar, amigo, en vista de todos los acontecimientos que ocurren en Venezuela, ¿qué país o qué somos? Miren, ¿qué país somos? Yo creo que la pregunta comienza a responderse en qué país fuimos. Es impresionante. Yo en estos días hablaba con extranjeros y con venezolanos que han vivido más que yo. Y es increíble cómo se hablaba de Venezuela en los años 70, incluso en los 80, cuando comenzó la debacle del sistema bipartidista y la economía venezolana hizo crack. Entonces la pregunta es más bien si nosotros podemos volver, no con los vicios, pero sí al sitial que tuvimos en esa oportunidad histórica, en los años 70, los años 80. Y yo creo que sí. Ahora, eso va a ser, como dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Eso va a ser complicado, eso va a meritar mucho esfuerzo. Eso va a llevar a escenarios que probablemente se parecen muchos a los que va a comenzar a transitar, por ejemplo, Argentina en este momento, donde hay una especie de aniquilación de la ilusión de ese país supuestamente próspero, de los subsidios, del paternalismo estatal, del centralismo, del kirchnerismo cultural. O sea, eso va a meditar muchos cambios en la sociedad venezolana. Pero independientemente de eso, y esto es lo que yo quisiera recalcar, no hay cómo negar la posibilidad de que Venezuela, en condiciones normales, que no las tiene, ni parece que las va a tener inmediatamente, por lo menos no con estos bichos en el poder. Venezuela es un país que tiene ventajas competitivas respecto de países de la región. Y estoy hablando de la propia Colombia. Estoy hablando del propio Ecuador, de Perú. ¿Cuál es la principal ventaja competitiva? El petróleo. Lo que pasa es que yo también en estos lives les he dicho que yo soy muy partidario de que esa ventaja competitiva sea un poco olvidada, ¿no? Como lo han hecho los países del norte de Europa. Y que más bien nosotros veamos por desarrollar otras áreas de la economía que no tienen que ver exclusivamente con el rentismo petrolero, que ha sido uno de los grandes planteamientos que han tenido la mayoría de los países que tienen esta bendición, maldición que tenemos nosotros, que es que tienen mucho petróleo y que viven de la renta petrolera. Yo soy partidario de que nos olvidemos un poquito de eso y tratemos de que cada individuo se desarrolle en su ámbito y contribuya, al final de cuentas, a ese gran agregado que es el PIB nacional, pues a crear productos, bienes y servicios dentro de esa esfera de libertad que uno espera que llegue algún momento a Venezuela, o no, que se imponga en Venezuela, porque yo creo que aquí la libertad va a haber que imponerla, no va a llegar concedida graciosamente por nadie, ¿no? Sino que va a haber que imponer la libertad. Qué paradoja esto, lo que estoy diciendo, porque la libertad se supone que es todo menos imposición, pero para que reine la libertad parece que va a tener que mediar antes una imposición desde el gobierno, de un gobierno que crea en la libertad. Pero más allá de ese petróleo, yo creo entonces que hay que potenciar otras áreas que tiene Venezuela. Y Venezuela no solamente es petróleo, Venezuela tiene muchas cosas. Bueno, nos hemos dado cuenta que lamentablemente las otras cosas que tiene también han sido mal utilizadas en los últimos años. El tema minero, por ejemplo. Ahí está otra fuente. Pero es que acaso Venezuela, desde el punto de vista turístico, es mentira que sea un gran país. No, no lo es. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos en un entorno cultural que favorece todas unas prácticas boliburguesas, chimbas, chabacanas, kirsch, como le llamo yo ahora, que no ayudan a esa visión que uno puede tener de un país turísticamente interesante, ¿no? Sino que más bien es un país para enchufados. Pero eso puede ser de acuerdo a un gobierno bien ordenado y de una circunstancia nacional que no sea la que tenemos actualmente, otra la realidad. Entonces yo sí creo que Venezuela tiene muchas potencialidades, pero Venezuela va a tener que transitar un largo desierto para llegar a ese paraíso que todos anhelamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante pensar en que el petróleo sirve, sí, pero si nos olvidamos un poquito de él. ¿Qué es el petróleo para los países del norte de Europa? Que yo les hablaba ahorita. Es una posibilidad, es un elemento de salvaguarda,
es un por si acaso. Y por eso es que muchos de estos países del norte de Europa han establecido incluso los famosos fondos soberanos de inversión, que es que agarran lo que sacan de la renta petrolera. Primero, no dejan que lo toque nadie, ni siquiera el propio gobierno, sino que eso va automáticamente a unos fondos que más que ahorros son capitales que se utilizan para ser reinvertidos en otras áreas, no solamente locales, sino internacionales, que generen dividendos. Entonces tú estás haciendo algo que yo creo que es el principio básico de la economía, que yo no he logrado hacer. Yo personalmente, yo les hablaba un poco de esto la semana pasada, que es cuando tú logras tener algún ingreso importante en tu vida o que tú consideras importante, porque bueno, ya no es dinero que tú necesitas para pagar tus gastos mes a mes, sino que son, podríamos decirlo así, excedentes, dinero que puedes guardar, no ahorrarlo, sino reinvertirlo en algo que te pueda dar un rendimiento eventualmente, de aquí al cabo de unos años, de aquí al cabo de una década, lo que sea, pero es un dinero que te va a generar unos dividendos, que no se va a quedar estancado en una cuenta bancaria. Esto es lo que ha hecho buena parte de los países que tienen petróleo y que son inteligentes. Sobre todo, pues hablo de Noruega, el famoso fondo noruego de inversiones. Y de allí entonces se deriva pues incluso un beneficio, que yo no quisiera hablar de beneficio, porque es como hablar de intervencionismo nuevamente y de paternalismo estatal, pero se deriva una especie de garantía que tiene cada uno de los ciudadanos noruegos, que es que tú tienes efectivamente una parte, una cuota de esa riqueza nacional que está en ese fondo. Tú eres accionario, de alguna manera, de esa gran empresa que es tener petróleo. Pero ese fondo en realidad está invertido, tú no lo puedes tocar hasta tantos años, no sé, no he llegado a leer suficiente sobre el tema, más bien el conocimiento que tengo es preliminar. Alguien acá, seguramente un economista o alguien que se especialice en este tema, un experto petrolero, lo podrá explicar bien, pero me parece importante esto.